Bueno, está grabando. Ahí les estoy compartiendo. Se está ¿Están cargando. viendo? Ahora sí. ¿Están todos viendo ahí? Sí. Sí, Bueno, el otro día se acuerda que hemos visto las fases del metamorfismo regional de baja y de mediana relación PT. Y nos habían quedado unas 7 u 8 transparencias que hacían referencia al rango o al grupo o a la serie de fases de metamorfismo que se generaban con una alta relación presión y temperatura. ¿Sí? Y las fases que corresponden a esta relación alta PT se llaman esquistos azules y eclogitas. ¿Sí? Las asociaciones minerales que se forman en esas condiciones se desarrollan solamente en rocas máficas. ¿Sí? Y los gradientes geotermales de alta presión-temperatura caracterizan a las zonas de subducción. En realidad ese es el principal motivo por el cual no hay rocas pelíticas, porque en las zonas donde se generan, en las colisiones en las zonas de subducción, generalmente están relacionados con magmatismo máfico, que es el principal constituyente el material, el principal constituyente del material protolítico, digamos, de estas fases. Y muchos de estos componentes se reconocen por su color y son útiles como indicadores de antiguas zonas de subducción. Bueno, estamos hablando de esta zona, de alta presión, ¿sí? Esquistos azules y eclogitas. Si nosotros partimos desde las fases zeolitas aquí abajo, zeolita y planitas pulperitas, acuérdense que habíamos visto que a partir de allí podíamos continuar hacia esquistos verdes, anfibolitas y granulitas, y también en condiciones de baja presión. Bueno, en el caso de fases de alta relación PT, también empezábamos en fases zeolitas, y las características eran las mismas que aquellas que aparecían en fases para las de mediana relación PT. Las fases y los minerales y las paragénesis que encontramos acá, no podíamos distinguir si seguían por este camino o siguen este camino y llegan hasta esquistos azules. Y es más, las fases de esquistos azules puede alcanzarse por dos caminos. O empezamos acá con fases zeolitas, prenitas, pumpelitas, y luego subimos a esquistos azules, o tenemos el camino que va de zeolitas a prenitas, pumpelitas, a esquistos azules, esquistos verdes, perdón, y aquí recién llegamos a un aumento de presión a las fases de esquistos azules. Bueno, lo que caracteriza a las fases de esquistos azules, en metabasitas, claro, es la presencia de glaucofano. ¿Sí? Acá he puesto algunas fotitos que encontré por ahí, y ya ven por qué se llaman esquistos azules, y este es el glaucofano que le da nombre a las fases. profe, Sí, diga. yo tengo una duda en el anterior, en la Ah, zona que está por arriba de esquistos azules hacia la izquierda, que dice zona prohibida. sí, son zonas en las que no se desarrolla condiciones metamórficas, ¿sí? No hay en la naturaleza eh, presiones, por ejemplo, de 1,2, 1,4, 1,6 gigapascales con temperaturas menores de 200 grados, Ah, ¿sí? claro. ¿Sí? A eso se refiere. Bueno, aquí estábamos los famosos glaucofanos. Y en este ACF nosotros vemos la asociación típica, la asociación diagnóstica de esquistos azules, que es glaucofano y lausonita, ¿sí? En este caso sería esta línea que pasa por acá, ¿sí? Eso es la paragénesis, digamos, típica de fases esquistos azules. Y, y bueno, en metabasitas de baja presión se reconoce glaucofano con epidoto, de todas maneras estamos acá, ¿sí? Glaucofano con epidoto, sin jadeíta
y con cuarzo. Que hay cuarzo, obviamente está siempre presente, pero jadeíta y glaucofano, que ocupan la misma ubicación en el vértice F, podemos, bueno, por eso es que le digo, la paragénesis típica es o glaucofano con lausonita o glaucofano con epidoto, ¿sí? Y la albita se descompone a altas presiones por esta reacción, ¿sí? Nosotros tenemos albita en ciertas condiciones de presión y temperatura, pero cuando llegamos a fases de esquistos azules, cuando aumenta la presión, se descompone la albita para dar jadeíta y cuarzo, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa dice acá? Que la jadeíta sin cuarzo y con plagioclasa podría ser estable en condiciones más bajas. Es decir, a bajas presiones tenemos albita, a altas presiones jadeíta y cuarzo. Pero si conseguimos o si encontramos en algún lugar jadeíta y albita sin cuarzo, estamos hablando de reacciones o de situaciones de presiones intermedias. Y la otra fase de esquistos azules es la de fases eclogitas, ¿sí? Y la transición está dada por la asociación onfacita, ustedes saben que es una mezcla de augita más jadeíta, más granate, almandino, piropo y grosularia. Y en el ACF, en el diagrama ACF, están representadas estas paragénesis. Onfacita, que puede estar relacionada con grosularia o con piropo almandino. Y otra cosa que puede aparecer siempre es cianita, ¿sí? Por eso es que forman los triángulos acá, este es uno y este es otro. Nunca silimanita. ¿Por qué nunca silimanita? Porque siempre es cianita la que aparece en alta, en estas fases. Porque de alta presión. Porque es de alta presión, ¿sí? Si ustedes recuerdan el triángulo o el punto triple de los polimorfos de aluminio, silimanita se forma a relativamente bajas presiones, ¿sí? Después hay, por supuesto, ortopiroxenos, anfíboles como orblende y glaucofano, bueno, eso ya hemos visto, fengita, paragonita, etcétera, etcétera. Pero estos son los diagnósticos, ¿sí? Pasamos, a ver, volvamos un segundito para atrás. Pasamos de esta asociación glaucofano y lausonita en esquistos azules y reacciones ese glaucofano y lausonita cuando aumentan las presiones y cuando llegamos a fases eclogitas ya aparece onfacita y el granate en sus variantes férricas, magnésicas y de calcio, ¿sí? Bueno, aquí tenemos algún ejemplo que encontré en internet de las fases eclogitas, de onfacita y granate. Y para avanzar un poquito más, digamos que las fases eclogitas presentan presiones en las que la plagioclasa ya no es estable. ¿Se acuerdan? Que habíamos visto antes, bueno, acá lo teníamos, al esquisto, la fase de esquistos azules, donde estaba la plagioclasa presente. Cuando llegamos, aumentan las condiciones y llegamos a fases eclogitas, ese glaucofano y paragonita, que están en este lado, ¿sí? Formando paragénesis, dejan de ser estables y se forma en el medio piropo para formar paragénesis con jadeíta y con cuarzo, ¿sí? Esta es la representación típica de fases de esquistos verdes con glaucofano y paragonita, y cuando aumenta las condiciones se desarrollan estas paragénesis, ¿sí? Empieza a ser estable este punto o este mineral, piropo almandino, y se desarrollan estas otras paragénesis como hemos visto en el gráfico anterior. ¿Sí? Y las últimas cositas es que nosotros, ¿se acuerdan que podíamos llegar a fases de esquistos azules desde la zeolita, fases subesquistos verdes, o desde esquistos verdes a esquistos azules? Bueno, nosotros también cuando llegamos al grado o a las fases anfibolitas del mediano grado, o de mediana relación PT, podemos llegar a eclogita por esta reacción. La plagioclasa y la orblenda, que es típica de estas fases de mediana relación PT, reaccionan para formar onfacita y granate y entonces pasamos
a eclogita. Y si hubiéramos llegado en el mediano relación, en una serie de mediana relación PT hasta granulitas, el paso de granulitas a eclogita se produciría por esta reacción. Plagioclasa y dióxido de olivino va a dar lugar a la formación de onfacita, granate y sílice. ¿Sí? Bueno, todo esto que les acabo de contar ahora no es más que lo mismo que, o una continuación de lo que habíamos visto la otra vez. ¿Dejado de compartir pantalla? Sí. ¿Sí? Bien. Hasta ahí no hay más, es horrible, pero es la serie de reacciones que caracterizan a cada una de las fases en cada una de las condiciones de relación presión y temperatura. ¿Y eso por qué es importante? Básicamente porque, como sabemos que es la mineralogía que esté presente, formando contactos netos entre los minerales, los que nos van a dar las pautas de en qué grado metamórfico estamos, obviamente es importante reconocerlos esos minerales y en base a eso vamos a poder determinar cuáles son las condiciones de presión y temperatura con las que estamos trabajando. ¿Cierto? Bueno, eso era viejo. Eso era lo que tenía, lo que me quedó colgado del día lunes. No hay mucho más para explicar de eso. Eso, desgraciadamente, lo único que tienen que hacer ustedes es, bueno, ver el PDF, consultarme si tienen alguna duda, hacerse amiguitos de Winter y de Butcher y Graves, y por ahí avanzar un poquitito más. Ahora lo que quiero compartirles, para avanzar un poquito más, es la unidad 22. Ujú. Sí. Y que se refiere a las reacciones metamórficas. ¿Sí? ¿Están ahí? ¿No los he perdido todavía? Estamos. Estamos acá, profe. Perfecto, porque ya los voy a perder sin duda. No, bueno, esta parte es muy importante. Bueno, empezamos y van a ver. Interrumpan cada vez que necesiten. Y empecemos diciendo que las reacciones metamórficas son reacciones químicas entre los distintos minerales que constituyen esa roca. ¿Sí? Sí, ¿y cuándo se producen? Cuando se modifica la presión, la temperatura y la composición de la fase fluida. ¿Sí? Yo tengo minerales en determinadas condiciones de presión y temperatura que cuando cambia esa presión, cambia la temperatura o cambia la composición de la fase fluida, se van a producir reacciones, y son esas reacciones las que van a permitir, como dice aquí, la reestructuración de esa roca para alcanzar el equilibrio en esas nuevas condiciones. ¿Sí? O sea, cada vez que nosotros decimos que la clorita reacciona con la biotita para formar biotita o granate, por ejemplo, lo que estoy diciendo, o sea, es eso que sucede, no es mágica, no es por magia, sino porque hay una reacción química, una reacción metamórfica que permite que esa clorita y esa biotita den como resultado ese otro mineral equilibrado en las nuevas condiciones. ¿Sí? Bueno, en ese proceso, en esas reacciones, hay fases minerales que desaparecen. Hay otras que aparecen y aún hay otras que simplemente modifican el estado de valencia de alguno de sus elementos. Y cada una de estas desaparición, aparición o modificación está relacionado con una reacción metamórfica determinada. Y es a lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? ¿Y por qué es importante? Porque cuando nosotros estudiamos las reacciones podemos conocer las condiciones físicas a las que ha estado sometida esa roca. ¿Sí? Y es por eso que es importante estudiarlas, conocerlas cada vez que vamos a referirnos a alguno de los procesos metamórficos. ¿Sí? Bueno, una pequeña pausa para que me hagan acordar qué eran algunos términos. ¿Qué era una isógrada?
Tatán, tatán. Era Era la línea donde se Ah, Puntos estaban. de igual, no sé. Presión y temperatura. y Era juego. a ver, vemos una frase. Y marcaba la aparición de un mineral. Bien, es una línea imaginaria en el terreno que marca la aparición de un mineral. Cuando nosotros atravesábamos la isógrada de la biotita, quiere decir que estábamos atravesando el lugar en el que la biotita aparecía por primera vez. Y entrábamos en lo que se llamaba zona de la biotita. ¿Se acuerdan? Sí, ¿Se acuerdan? Bien. Y también hay, o le llaman, isógrada in. ¿A qué se le llamará isógrada in? A diferencia del isógrada out. Uno entra y el otro desaparece. Bien, el conocimiento del inglés me Entras, apare. o sea, cuando entramos en una zona de un mineral y cuando salimos de esa zona del mineral. No. Buah, buah. Una isógrada es la primera aparición de un mineral. Es lo mismo que isógrada in, es decir, es el momento, el lugar en el que nosotros ingresamos, en el ejemplo que estoy dando, a la biotita. Entramos a la zona de la biotita, entonces aparece la biotita. La biotita ingresa a la paragénesis, digamos. E isógrada out no es muy conocida, no es muy usada, no es muy útil, pero se designa como el punto donde ya desaparece ese mineral, ¿sí? No es que nosotros salimos de la zona de la biotita, sino, por ejemplo, entramos en la zona de la clorita, seguimos, hay clorita, clorita, y luego entramos a la zona de la biotita. Pero cuando entramos a la zona de la biotita, ¿la clorita desaparece automáticamente o puede seguir? Creo que puede seguir. Sí, Sí, sí. puede seguir. sí. Puede seguir. Ahora, seguimos avanzando, seguimos, y ahí estamos en la biotita, clorita, clorita, y de pronto desaparece la clorita, pero sigue la biotita. Estamos dentro de la zona de la biotita, ¿cierto? Porque ya había aparecido antes. Sí, claro. Sin embargo, ese punto intermedio donde la clorita desaparece es lo que se llamaría la isógrada out de la clorita. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ujú. Sí, bien. Eso ya lo vamos a ver someramente más adelante, pero el concepto quería que lo tengan ahora. Y hay también lo que se llama isógrada de reacción, que se refiere a las reacciones metamórficas que marcan el paso de un grado a otro. Es decir, ya no marcado por la aparición de un mineral como en una isógrada típica, sino cuando hay una reacción. Entonces tengo que decir, muscovita más cuarzo da lugar a la formación de feldespato potásico más silimanita más agua, ¿sí? Entonces, en el lugar en el que se produce esa reacción, es decir, cuando desaparece la muscovita y el cuarzo, y aparecen los otros minerales que les acabo de decir, feldespato y silimanita, ese es el punto que marca el comienzo de la isógrada. Pero como ya no estoy hablando de minerales, sino de reacciones, se llama isógrada de reacción. Es un poco más completo, es más, Miyashiro le llamaba isógradas tentativas cuando estabas en el campo. Pues vos estabas, creías, tenías tu información, pero digamos medio atada con alambre, hasta que volvías al laboratorio, hacías los cortes delgados, mirabas los minerales que estén en contacto unos con otros, que estén en contactos netos, me refiero, haces la reacción química, veas que efectivamente estás en una zona, en un pasaje de isógrada, entonces ahí determinabas que efectivamente estabas sobre una isógrada. ¿Se entiende lo que es entonces isógrada de reacción? Y puede estar una isógrada in. O sea, puede suceder al mismo tiempo una isógrada in y una isógrada de reacción. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que la isógrada de reacción es más precisa. No es solamente la presión de un mineral, sino que estás utilizando, igualando químicamente esa aparición de biotita. No estás diciendo aparece biotita, sino estás diciendo la clorita reacciona con el cuarzo, bla, 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 para dar esto. ¿Sí? Es más completo, digamos. ¿Sí? Profe, Sí. la última clase nos había mostrado un cuadro muy raro.
Ese Sí. sería de isogrados de reacción. Estaba En lleno de líneas. ese diagrama PT para el sistema K, ¿Se cortó? Se entrecorta, no sé. Sí, profe, no se lo escucha bien. Yo también, sí. Está congelado. sí. ¿Se congeló? Lo perdimos, profe. Ahí estamos bien. Ahí se lo escucho. No olvidamos nada. Esperen. Bueno, ¿están ahí? Sí. Sí. ¿Están ahí? Acabo de conectar el cable que me olvido. Y bueno. La respuesta a la pregunta, no sé si me habían escuchado, sí. Esos diagramas son diagramas de presión-temperatura para el sistema KF-MASH y que cada una de esas líneas reflejan precisamente el isogradas de reacción. ¿Sí? Sí, Bueno. El tema es que, si nosotros llegamos a comprender la naturaleza de las reacciones que forman y destruyen los minerales metamórficos, si conocemos las condiciones físicas en las que tienen lugar esas reacciones y cuáles son las variables físicas que afectan esa reacción, ya sea presión, temperatura, y cómo lo hacen, podremos entonces comprender mucho mejor los procesos que tienen lugar durante el metamorfismo, porque ya no estaríamos diciendo simplemente que biotita reaccionó con clorita para formar granate, sino que tendríamos muy claramente por qué aparece el granate, cuál es la reacción que produce el granate. Si es, como vamos a ver, por intercambio catiónico, por desvolatilización, etcétera, etcétera, ¿sí? Por eso es la importancia de conocer estos procesos, porque son al final y al cabo los que forman las rocas metamórficas que encontramos en el campo. Y si además de esto nosotros disponemos de datos teóricos y experimentales, como los famosos sistemas KF-MASH, cuando estamos trabajando en peritas, por ejemplo, podemos localizar una reacción en ese diagrama PPT o PTT y así determinar las condiciones en las que la roca se ha formado. Este diagrama era el que contabas, ¿sí? sí. Entonces, si nosotros sabemos qué reacciona para dar lugar a qué, podemos saber en qué lugar de esta maraña de reacciones estamos. Entonces podemos determinar cuáles son las condiciones de temperatura y de presión a la que se ha formado esa paragénesis que da lugar a las reacciones que estamos considerando. Hasta acá, ¿se entiende la importancia de estudiar las reacciones metamórficas? Todo esto era para decirles eso, es para decirles los minerales. Profe, Sí, entonces, lo que habíamos aprendido anteriormente era sobre minerales índices que se encontraban en distintas fases. Ahora lo que usted nos está queriendo decir es que a través de reacciones metamórficas también nos podemos ubicar en las mismas fases. Lo que yo les dije el lunes, ya me pierdo, o el viernes, cuando sea en la clase anterior, eran todos los minerales y todas las reacciones que aparecían y desaparecían para formar uno u otro. Entonces yo les decía, estamos en fases zeolitas cuando los minerales que están presentes, cuando yo miro en el microscopio, es tal y tal. Estoy, en cambio, cuando ya aparece prenita, pumpelita, lausonita, etcétera, etcétera, ya estoy en otras condiciones de presión y temperatura. Si aparece clorita, si aparece biotita, si aparece estaurolita, yo sé que estoy en distintas condiciones de metamorfismo. Ahora, todos esos nombrecitos sueltos que yo les di la otra vez y que ustedes tienen que conocer porque son los minerales determinativos de cada una de las fases, lo que quiero contarles ahora es cómo se producen esos minerales. No es que, como les decía recién, mágicamente vos ponés una clorita en contacto con una biotita y al ratito tenés un granate, ¿sí? Hay una reacción
una reacción metamórfica que responde a un proceso químico, por supuesto, que a su vez está relacionado con cambios en las condiciones de presión, temperatura y composición de los fluidos para permitir ese cambio. ¿Sí? Todo lo que yo les he estado diciendo hasta ahora, por supuesto, es lo que yo voy al campo, miro el microscopio y me ayuda a determinar en qué condiciones de metamorfismo está esa roca. Por eso yo sé que si me meto en los cuartos en Tafí del Valle, estoy trabajando siempre sobre zonas, fases de esquistos verdes, ¿sí? Primero con la zona de biotita, después con una zona de primero clorita, después biotita, después granulate, después llego a estarolita cuando ya paso a fases anfibolita más o menos por acá. Eso es lo que yo veo en el campo, lo miro en el corte delgado, lo describo y la caracterizo. Ahora, ¿cómo funciona para que cada uno de esos minerales vayan apareciendo? Es en base a las reacciones metamórficas que tienen lugar, ¿sí? Y ahora lo que yo les voy a contar son los principales tipos de reacciones metamórficas que permiten esas apariciones, desapariciones de los minerales. ¿Se entiende? Sí. Ujú. ¿Sí? ¿Más o menos ya saben por dónde vamos? Bueno, vamos a empezar a ver algunas de esas, las reacciones metamórficas más importantes. La primera, la más simple, se llaman reacciones polimórficas, ¿sí? Las fases son de composición fija, idéntica, y las transformaciones dependen solo de la temperatura y de la presión. Por ejemplo, en este diagrama, presión-temperatura, tenemos calcita y aragonita. Que yo encuentre calcita o aragonita depende de qué lado de esta línea de reacción yo esté, ¿sí? A altas temperaturas y presiones relativamente bajas voy a tener calcita, pero si, digamos, a presiones más altas y temperaturas relativamente más bajas es aragonito, ¿sí? Por eso yo tengo aragonito, por ejemplo, a 0,8 gigapascales, pero si aumenta la temperatura y llego a no sé, 380 grados, por ejemplo, ya no voy a tener aragonito, sino que se va a invertir a calcita, ¿sí? Lo mismo pasa, y con minerales más importantes desde el punto de vista petrogenético del metamorfismo, pasa lo mismo, digo, con los polimorfos de aluminio, ¿sí? De acuerdo a cuáles sean las condiciones de presión y temperatura, yo voy a tener uno u otro. Además de los polimorfos de la calcita, otras reacciones polimórficas muy conocidas es la del carbono, que puedo tener grafito o diamante, la de la sílice, con los cuarzos alfa, beta, cuesita a altas presiones, etc. Y también el de feldespato potásico, ¿sí? Puedo tener microclino o sanidina, depende de las condiciones de presión y temperatura, ¿sí? Bueno, otro tipo de reacciones son las reacciones de exsolución. ¿Se acuerdan de este diagrama? Sí. Ujú. No me digan que no se acuerdan, ¿sí? Bueno, las reacciones de disolución ocurren en series minerales de solución sólida, cuando se encuentra un solvus al enfriarse o a descomprimirse, dice. Y ese proceso implica desmezcla. Ahora, ¿se acuerdan? Hagamos un viaje en el tiempo. ¿Se acuerdan cuando no sé qué pasaba acá arriba, bla, 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 y llegábamos al D, cuando teníamos un cristal o qué teníamos acá? ¿Se acuerdan? Una pregunta que ustedes me hicieron. Acá estaba todo líquido. Llegaba acá, se formaba un cristal B, de composición B, que estaba en equilibrio con un líquido C, pero cuando todo esto, este cristal B llegaba hasta acá, por debajo de la curva del sólido, ¿cómo está? Cristalizado. Que está cristalizado, es sólido. Sí. Y por eso, ¿se acuerdan que después descendía la temperatura y cuando alcanzaba el punto G, se descomponía en un cristal, en un feldespato rico en ortosa y un cristal rico en albita, que era aquí en el punto H. Pero fíjense que todo esto ocurre en condiciones sólidas. Y si es en una situación o son reacciones en estado sólido, es obviamente condiciones metamórficas. Aún en aquel momento, cuando estábamos hablando de magma y de cristalización magmática, ¿te acuerdas que hablábamos de los feldespatos subsolvus e hipersolvus?
Bueno, precisamente todo esto ocurre en condiciones sólidas, es decir, en un ambiente, si queremos ser bien puristas, bien exquisitos, en un ambiente metamórfico. Era un magma que estaba cristalizando, por supuesto, hablamos de rocas ígneas en aquel momento, pero el proceso en sí es un proceso metamórfico y permite esto, que se produzca eh, un, esta disolución. Y se llama en el ambiente metamórfico reacciones de exsolución. Entonces, podríamos tener, como el caso de D, como les digo, que alcance la curva del solvus, perdón, y se forme un cristal, o un blasto sería en este caso, de feldespato rico en ortosa y otro rico en albita. Y si las condiciones eran tales que se producía la desmezcla, por eso acá habla de mesopertita, también es una reacción de exsolución en ese ambiente y daba como resultado, o dando como resultado esas pertitas, pero en realidad son reacciones metamórficas de exsolución, ¿sí? Y hay algún otro ejemplo. ¿Está claro esto? ¿Está claro? ¿O necesitamos revisarlo un poquito más calmados? Yo creo que está bien. ¿Sí? O sea, hablábamos de un ambiente magmático, pero en realidad era un proceso, todo esto sucedía con un feldespato sólido. Entonces, cualquier cambio que haya en un estado sólido, estamos dentro del ambiente metamórfico, ¿sí? Bien, en sentido muy estricto, digamos. Bueno, este es la segunda reacción que les quería contar. Luego tenemos, algo que ya habíamos visto también, las reacciones de transferencia neta sólido-sólido, que son prácticamente reacciones polimórficas, ¿sí? Solo que aquí involucran minerales distintos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Allá era calcita y aragonito. Bueno, acá son dos minerales completamente distintos. Albita y del otro lado, jadeíta y cuarzo. ¿Se acuerdan? Aquí en el anterior habíamos usado esta parte baja con los polimorfos de aluminio y hablábamos de una reacción polimórfica, pero una de transferencia neta sólido-sólido son algunas de estas. En el diagrama acá en el gráfico está ejemplificado esta reacción. Albita que da lugar a jadeíta y cuarzo. ¿Sí? Bueno, hay otros más, como grosularia que reacciona con cuarzo para formar anortita y golastonita, o almandino, silimanita y cuarzo para formar cordierita con hierro. ¿Sí? Es decir, reacciones que se producen en condiciones metamórficas por aumento de presión y temperatura, y a partir de un mineral se forman otros dos minerales diferentes. Entonces se llama transferencia neta sólido-sólido. Si se formara el mismo, dos minerales, pero con la misma mineralogía, los mismos cationes, estaríamos hablando de reacciones polimórficas. ¿Está claro? Bueno, si no dice nada, yo me imagino que sí. Otro tipo, ya creo que es la tercera, ¿sí? Son las reacciones que involucran una fase fluida. Muchas reacciones metamórficas consumen o liberan algún fluido y se conocen como reacciones de desvolatilización, ¿sí? Por ejemplo, reacciones en las que están incluidas el agua, el dióxido de carbono, pero también oxígeno, hidrógeno, metano, flúor, cloro, sulfato, etcétera, etcétera. Cualquier fluido que esté presente en esa roca. Si nos referimos a desvolatilización de agua, se llaman reacciones de deshidratación. Y si lo que está involucrado es el dióxido de carbono, reacciones de descarbonatación. ¿Y en los otros casos? No tienen nombres específicos, ¿sí? Se habla simplemente de procesos de desvolatilización. Esas reacciones de desvolatilización dependen, como lo vamos a ver acá en este grafiquito, de la presión, de la temperatura, pero también de la presión parcial de los componentes volátiles, ¿sí?
acuérdense ustedes que esas rocas, esos minerales que constituyen las rocas metamórficas, tienen muchas veces en su eh, como constituyente de los minerales, agua. El ejemplo más típico, la muscovita, por ejemplo, de la que está aquí presente, ¿sí? Biotita, cualquiera de los minerales hidratados, anfíboles, en todos ellos hay agua como componente de esos minerales. Ese contenido de agua es lo que se conoce como presión parcial de esa roca, ¿sí? Ahora vamos a avanzar un poquito. Pero en este diagrama, como vemos, hay una reacción de deshidratación. Fíjense, muscovita más cuarzo da lugar al feldespato potásico, más un polimorfo de aluminio, más agua, ¿sí? Como ven, hay liberación de agua, es decir, es un proceso de deshidratación, ¿sí? En este diagrama que vemos aquí abajo, está representada esta ecuación. Muscovita más cuarzo da lugar al feldespato potásico más algún polimorfo de aluminio y más agua, y la curva esta, hay varias, ya vamos a ver de qué se tratan, pero esta, la de valor 1, es el punto donde se produce esa reacción. Por ejemplo, si estamos a 5 kilobar, en este diagrama presión-temperatura, y lo mantenemos con presión constante, aumenta la temperatura, y cuando llegamos a este punto, la muscovita reacciona con el cuarzo para formar el feldespato potásico. ¿Sí? Ya vamos a ver cada una de las otras curvas. Pero acá van entendiendo esto, ¿sí? A la izquierda hay muscovita y cuarzo, a una determinada presión, en el ejemplo y cuando alcanza una cierta temperatura, se produce la reacción para liberar el agua, y como se libera el agua, esos otros constituyentes de los minerales tienen que reaccionar entre sí para formar esta otra mineralogía. ¿Se entiende? Porque esto está relacionado con el principio de Le Chatelier, que dice que si en un sistema en equilibrio se modifica algún factor, presión, temperatura, concentración, en nuestro caso, en este ejemplo, lo que nosotros variamos fue la temperatura, ¿sí? Entonces el sistema va a evolucionar en el sentido que tienda a oponerse a dicha modificación. Eso es lo que dice Le Chatelier, y eso es lo que nosotros observamos en esta reacción. Sí, en este grafiquito, en esta transparencia lo vamos a ver claramente. El gráfico y la reacción tal cual la teníamos antes. A ver, dice acá que la curva que está más a la derecha, este valor 1, representa el equilibrio entre reactantes y productos en condiciones de saturación en agua. Es decir, cuando la presión de agua de esa roca es igual a la presión litostática, ¿sí? Si nosotros tenemos condiciones ideales en las que hay una roca sometida a una cierta presión litostática y están en equilibrio, es decir, la presión de todo el agua que está contenido en los minerales de esa roca metamórfica está en equilibrio con la presión litostática, esta relación da un valor igual a 1, y es esta línea marcada más gruesa acá. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Esta curva que está acá corresponde a que la presión de esa agua contenida en los minerales de la roca es igual a la presión litostática. Ahora, la asociación que contiene, dice algún mineral hidratado, se sitúa siempre del lado de baja temperatura de baja temperatura de la curva. Cada vez que nosotros tengamos una ecuación de este tipo, dice acá, está a la derecha de esa curva. Y el fluido se libera a medida que la temperatura aumenta. ¿Sí? Es decir, conforme la reacción progresa, de izquierda a derecha. A medida que aumenta la temperatura, se va a ir liberando cada vez más agua del sistema. ¿Y por qué es importante? Acá está el muscovita out que les mencionaba antes. Esta reacción es importante en el metamorfismo de las rocas pelíticas, ya que marca la desaparición de la muscovita. Y en las pelitas típicas esto se denomina como muscovita out. Y es muy importante porque cuando nosotros vimos las fases anfibolitas que pasaban a fases granulitas, les había dicho que lo que pasaba era que desaparecían todas las fases hidratadas, y todas las que se formaban del otro lado eran fases anhídridas. Entonces, que yo esté en el campo
y encuentre una roca donde ya no hay muscovita, ¿sí? Ya no hay muscovita, yo busco y lo único que encuentro son feldespato potásico y polimorfos de aluminio, quiere decir que esa roca, esa metapelita, ha sufrido tales condiciones de metamorfismo y presión que produjo la deshidratación, la pérdida de agua de la roca. Entonces, cuando yo estoy en el campo, estoy encontrando muscovita, y llega a un lugar en el que ya desaparece la muscovita y empiezan a aparecer puros minerales anhidros, yo estoy pasando a fases granulitas. Ahora, ese paso a fases granulitas es factible porque se ha producido una reacción metamórfica de deshidratación. ¿Sí? Este es un ejemplo de los que le decía, que aquello que nosotros decíamos, desaparece agua, desaparece muscovita, aparece feldespato potásico, no es mágicamente, es porque se produce esta reacción. ¿Está claro? Bueno, y lo que dice aquí abajo es que el feldespato potásico, como los aluminosilicatos, ya son estables, ya son estables a grados más bajos, ¿sí? Por lo que esta reacción no es una buena isógrada de aparición de ningún mineral. ¿Qué es esta cosita que dice acá abajo? Que si yo estoy en el campo y aparece feldespato potásico o aparece silimanita, por ejemplo, yo no lo puedo usar como isógrada, ¿sí? Porque ya han aparecido mucho antes. Es decir, aunque haya aparecido antes, yo estoy caminando en el campo y aparece feldespato potásico, no quiere decir que cuando aparece feldespato potásico yo ya estoy en fases granulitas. O si aparece lo que voy caminando, acerco la lupa y encuentro silimanita. Eso no quiere decir que yo estoy ya en las fases granulitas. ¿Por qué? Pregunta. ¿Por qué yo no puedo decir, estoy en la isógrada del feldespato potásico, ya estoy en fases granulitas? O de silimanita. ¿Por qué no puedo decir eso? No sé. No sé. Es por todo esto que les estuve contando recién. Porque lo que lo marca es la muscovita. La desaparición de muscovita. Desaparición de muscovita. Exacto. Sí. Porque como dice ahí abajo en sus últimos 3 rengloncitos, el feldespato potásico y la silimanita aparecen antes. Y nada más que hay feldespato potásico, hay silimanita, pero también hay muscovita. Entonces no me está sirviendo. Yo lo que necesito es estar en la zona de muscovita out, cuando ya la muscovita desaparece. Quiere decir que en ese punto exacto se produce la deshidratación total de la roca y empiezan a aparecer minerales ricos, minerales anhidros, como el feldespato potásico y la silimanita. ¿Se entiende? Ahí es donde es importante el concepto de muscovita out. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En general nosotros hablamos de isógrada biotita in, clorita in, granate in, y todo vale, y está todo bien. Pero hay algunas circunstancias, y esto lo que estamos viendo la marca, es que es importante no la aparición de algún mineral, sino la desaparición de otro. Y en este caso es importante este proceso de reacción metamórfica de deshidratación. ¿Sí? ¿Sí, más o menos? ¿Quedó alguno ahí? Sí. Bien. Bueno, volvamos con este gráfico y otras cositas más. Supongamos que en un momento se elimina parte del agua de ese sistema, ¿sí? De modo que ya no estamos en esta curva, ¿sí? Sino que ahora la presión de agua es menor a la presión litostática, es decir, ahora estamos en alguno de estas otras líneas. Ahora, por ejemplo, acá, 0,8 quiere decir que hay nada más que un 0,8 de agua, digamos, la relación entre el agua y la presión litostática, ¿sí? A medida que vamos hacia la izquierda, hay menos agua en esa roca, y a medida que nos vamos hacia la izquierda, es mayor la presión litostática respecto de la presión de la roca. Ahora, el tema es, ¿por qué puede ser que hay situaciones en las que la presión del agua dentro de la roca sea menor que la presión litostática? Y hay dos formas. O porque se reduce la cantidad de fluido disponible, por ejemplo, hay
un escape de agua, o hay alguna reacción que hace que el agua se vaya del sistema, entonces la presión del agua va a ser igual a la presión del fluido de la roca. Y como hay algo de agua que ya se fue, obviamente es menor la del agua a la de la presión litostática. ¿Está claro? Porque ese primer punto, hay una Sí. cierta cantidad de agua en los minerales. Pero si por algún motivo esa agua es eliminada del sistema, por ejemplo, hay un granito que genera un metamorfismo de contacto y una pérdida de agua digamos, por calentamiento, o por lo que sea, ese sistema, esas muscovitas, esos minerales hidratados, tienen menos cantidad. Entonces, la presión litostática va a ser mayor. Y podemos entonces empezar a desplazarnos en este sentido. O también puede ocurrir que se diluya ese fluido acuoso dentro del agua, dentro de esa roca. Por ejemplo, tengo un sistema con una cierta cantidad de agua, pero a esa roca entra dióxido de carbono. Y como ustedes saben, la presión total es igual a la suma de las presiones parciales, ¿sí? Entonces, si yo tengo la presión total de esa roca es presión de agua más presión de dióxido de carbono, si yo quiero comparar nada más que la presión del agua con la presión litostática, obviamente es menor, ¿sí? O sea, háganse esa ecuación. La presión litostática es igual a la presión del agua más la de dióxido de carbono. Por lo tanto, la presión solo del agua es menor a la presión litostática. ¿Se entiende? ¿O tratamos de rayarlo? No, sí, Creo se que entiende. sí. No, sí, sí. Sí, ¿verdad? Perfecto. Entonces, en esas dos condiciones, la presión interna, la presión del agua en la roca, es menor a la presión litostática. Entonces, estamos en algunos de estas otras curvas. Y volvamos al principio del Letelier, al quitar agua durante el equilibrio, se compensa haciendo que la reacción se desplace hacia la derecha, produciendo de esta forma más fluido y compensando así la pérdida. Es decir, bueno, dice que eso estabiliza el lado derecho de la reacción a expensas del izquierdo. Lo único que quiere decir es que si yo me voy desplazando, estoy cada vez en una de estas curvas que están más hacia la izquierda, esta reacción tiene lugar más hacia la izquierda, obviamente. Si yo tengo, por ejemplo, que he perdido tanta agua interna, que ahora la relación es de 0,1 respecto de la litostática, esa reacción, y lo dice acá, esa reacción no se va a producir en este punto, sino se va a producir en este punto. ¿Sí? Entonces dice que, bueno, se expresa acá. A medida que eliminamos agua del sistema, el campo del feldespato potásico más el polimorfo de aluminio más el agua se expande, se desplaza más hacia la izquierda y el campo este de la muscovita y el cuarzo se va haciendo cada vez más pequeño, ¿sí? Se va desplazando todo hacia las temperaturas más bajas. ¿Sí? Entonces, volviendo o redondeando, si yo tengo una presión litostática igual a la presión de agua de la roca, estamos en esta primera situación. Pero, bueno, y a 5 kilobar, esta reacción se produce, por ejemplo, a, no sé, 650 grados, no sé, por decir algo, 700 grados si quieren. Pero, si la presión interna es mucho menor, si hay una mayor presión litostática que supera la presión contenida en la roca, ese cambio, esa reacción se va a producir a menor temperatura. ¿Sí? Se puede producir en vez de 700, por ejemplo, a 400 o a 350 grados. ¿Sí? Esa reacción, como que va a permitir que se produzca la deshidratación, que desaparezca la muscovita, que estemos en una zona de muscovita out, puede producirse tanto a 700 grados como a 400. ¿De qué va a depender? De la relación entre la presión de fluido de esa roca y la presión litostática. ¿Se entiende? Todo esto para decir que esa reacción, esa pérdida de agua y el equilibrio de esta reacción
va a depender, como hemos dicho, de la presión, de la temperatura, pero también de la presión interna del fluido de esa roca. ¿Sí? Y acá en este diagramita eso se ve claramente. Otros ejemplos de deshidratación. La clorita reacciona con la muscovita para formar estaurolita. Biotita, cuarzo y libera agua. ¿Sí? O la clorita, muscovita y almandino, acá hay bastante agua, produce estaurolita, biotita y cuarzo, más liberación de agua. ¿Sí? Y los procesos de descarbonatación funcionan exactamente igual. El ejemplo típico es el de la reacción de calcita con cuarzo para formar bolas tónicas con liberación de dióxido de carbono. ¿Sí? Y la explicación de estas curvas es exactamente lo mismo que vimos recién. Y por supuesto, hay otros ejemplos que explican ese proceso de descarbonatación. Uno de los más comunes también es el de la magnesita para formar periclasa con dióxido de carbono. Cuando veamos metasomatismo, vamos a ver este ejemplito. Bueno, acá no vamos a avanzar mucho más, y lo que sí es que hay reacciones, como hemos visto, que pierden agua. Entonces decíamos que eran de deshidratación, o que estaba involucrado el dióxido de carbono, entonces decíamos que eran procesos de descarbonatación. Bueno, en realidad hay otros procesos de desvolatilizaciones mixtas. Y así tenemos, para que sepan nada más, no vamos a avanzar mucho más. Pero hay reacciones de deshidratación, ya lo vimos. Reacciones de descarbonatación, como ya lo hemos visto. Pero también hay reacciones de deshidratación y de descarbonatación combinadas, ¿sí? Acá fíjense que hay pérdida de dióxido de carbono y pérdida de agua. Y también hay reacciones que consumen agua y liberan dióxido de carbono. Fíjense acá. Necesito agua para que se produzca esta reacción, y cuando se produce esta reacción de la magnesita y el cuarzo para formar talco, libera dióxido de carbono. Y por supuesto, están aquellas que utilizan el dióxido de carbono para producir una reacción liberando agua. ¿Sí? Todos esos procesos están relacionados con las reacciones de desvolatilización. Simples, como hemos visto algunas, y combinadas, como estas últimas tres. Bueno, saben de lo que estoy hablando por lo menos, ¿verdad? Con eso, hasta ahí nomás me alcanza. Sí. Bueno, avancemos un poquitito más. Veamos las reacciones continuas. Y observemos este diagramita. ¿Sí? Nosotros estamos en el campo y encontramos esto. Empezamos a caminar por una quebrada, a medida que avanzamos hacia acá arriba, aumenta el grado metamórfico. Y encontramos, hacemos una pequeña por una quebradita y vemos y marcamos el punto de la isógrada acá. Pero caminamos un ratito más allá, más adelante, y vemos que la isógrada está un poquitito más arriba. En la tercera litología está aquí abajo, en otra está por acá, en otra no hay, nunca lo encontramos al cambio, en otra, ¿sí? A distintos lugares se produce la aparición de ese primer granate que marca la isógrada, ¿sí? ¿Y por qué puede ocurrir ahí y no hay una única línea que marque una aparición del granate homogéneo en todos los lugares o en el mismo punto geográfico? Bueno, dicen que una posibilidad es que las distintas rocas tengan distinta composición. Entonces, por ejemplo, acá, en esta zona blanca, hay clorita, más muscovita, más cuarzo, y esa es la reacción que da lugar al granate junto con biotita y con agua. Pero cuando estoy acá, por ejemplo, es más rico en aluminio. Entonces la clorita reacciona con el cloritoide para formar granate. ¿Sí? Pero eso, ¿qué es lo que quiere decir? ¿O con qué está relacionado? Que la aparición de cada uno de esa primera aparición de granate, o digamos el desarrollo de la isógrada, va a depender de la composición química de cada uno de esas bandas. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Sí. Pero puede haber una segunda posibilidad, y es
que se produzca una reacción continua, con la que estamos por ver ahora, en la que los reactantes y los productos coexistan en un rango de presión y temperatura. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto grados de libertad? Que habíamos dicho que había un amplio rango de presión y temperatura en la que esos minerales podían, o esas fases que estábamos representando, que podían estar en equilibrio. No era que yo cambiaba apenas 1 grado o 1 bar y ya estábamos en otra fase. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en condiciones metamórficas el grado de libertad de un sistema era igual a 2? ¿Sí? Sí. Bien, entonces, dice, por eso que la segunda posibilidad, que los reactantes y los productos coexistan en un rango de presiones y temperaturas. Entonces, la reacción progresa por variación de la composición y de las cantidades de esas fases presentes hasta que finalmente uno se agota. Es decir, la segunda posibilidad, la de las reacciones continuas, dice, hay un rango en el que la clorita, la muscovita, el cuarzo, el granate, la biotita, como en este ejemplo que está acá, van a coexistir, ¿sí? No es que desaparece uno y aparece el otro, a una determinada presión y temperatura, como si el grado de libertad fuera igual a 1. No, en condiciones metamórficas, lo normal es que el grado de libertad sea 2, entonces hay un rango de presiones y temperaturas en las cuales pueden coexistir todos estos minerales. ¿Sí? ¿Se están acordando por lo menos de aquel diagrama? Díganme que sí. Sí. Otro más. No, ¿Vas siguiendo? lo sigo, pero no. ¿Me siguen o no me siguen? Porque si no me siguen, me Sí. tienen que decir. A ver, yo creo que acá en este diagrama. No, en el anterior. Por eso es que no me gusta dejarlas grabadas a estas clases. ¿eh? Nosotros estamos en el campo. Volvemos. Y vamos, pues, nos metemos por la quebrada 1 y encontramos y marcamos con el GPS que en este punto aparece granate. ¿Sí? Me meto en la segunda quebrada. Llego a este punto y marco la primera aparición de granate. Voy a una tercera quebrada, a una cuarta quebrada, a la quinta quebrada nunca aparece granate. En la otra quebrada vuelve a aparecer en este punto y acá tal. Cuando yo vengo al gabinete y hago el mapa, veo que no es una única línea continua como me hubiera gustado marcarla, sino que la aparición del granate está en lugares distintos, cada quebrada en un lugar distinto, miren. Entonces, cuando yo tengo que explicar por qué no tengo una línea como me dice el libro que tengo que tener, si no tengo esta situación, hay dos modos en los que yo puedo explicar. Uno es que, y es lo que normalmente ocurre, que la composición química de la roca haga que la aparición de granate sea o se produzca a distintas condiciones de presión y temperatura. Por ejemplo, fíjense, ¿no? Que les dije que el grado metamórfico va aumentando para acá. Entonces, nosotros vamos por acá y resulta que, no sé, en la isógrada, porque la biotita reacciona para formar granate a, no sé, a una temperatura T1, ¿sí? Pero, cuando estoy en este segundo, y hago la reacción, veo, y lo vuelco en un KF+, veo que la temperatura es mayor. No estaba en una T1, sino estaba aquí a una T2, y recién en una temperatura T2 aparece granate. ¿Y por qué puede ser eso? Y bueno, porque la química de esta roca, ¿sí? Al ser una pelita más rica en aluminio, por ejemplo, necesito más temperatura para que aparezca el granate que en esta otra. Al ser una pelita más pobre en aluminio, la reacción tiene lugar a temperaturas menores. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Esa es una posibilidad. Eso realmente pasa. Eso se verifica muchas veces. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Sí. ¿Algún otro? ¿Dos sí más? Sí. Bien. Sí, sí, profe. Sí. Bien, suficiente con eso. Pero hay una segunda posibilidad. Le busquemos otra explicación.
Y para esa segunda explicación tenemos que volver a la clase que habíamos hablado sobre representación gráfica de paragénesis. Ahí nosotros habíamos dicho que en condiciones metamórficas el grado de libertad de un sistema era igual a 2, ¿sí? Estamos hablando de presión y temperatura. Habíamos dicho que en un sistema metamórfico los grados de libertad de un sistema eran igual a 2. ¿Qué quería decir? Que yo podía aumentar y bajar la temperatura, aumentar y bajar la presión dentro de un cierto rango y siempre seguía estando en equilibrio. Habíamos visto el diagrama para el agua, ¿se acuerdan? El agua seguía siendo líquida, si yo aumentaba un poco la temperatura, bajaba, le subía la presión, le bajaba la presión, y seguía siendo agua, ¿sí? Eso era porque yo podía variar presión y temperatura, es decir, eh, las dos variables de nuestro sistema, más o menos libremente, y el sistema seguía en equilibrio. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí. Bien. Entonces, la segunda posibilidad se refiere a eso, a que haya un cierto grado de presión y temperatura donde la biotita y el granate coexistan y puedan estar en equilibrio. Entonces, a esta temperatura coexistía granate y biotita, pero a esta temperatura también coexistían biotita y temperatura, ¿sí? Es decir, no era a una T1 como si nosotros estuviéramos sobre esa línea que marcaba el agua sólida de la líquida, sino que teníamos a una cierta temperatura, por ejemplo T1, ya se producía, estaba en equilibrio acá biotita y granate, pero a una temperatura T2 mayor, seguían estando en equilibrio las dos, ¿sí? Es decir, estábamos dentro de ese gran campo del agua líquida, digamos, y hablando de ya conceptos más petrológicos, ese gran campo donde coexisten biotita y granate no depende solamente de a una temperatura determinada, ¡pum!, ya pasamos a granate. Y hasta que no llegamos a esa temperatura es biotita, sino que tenemos un cierto rango, estamos navegando en ese amplio campo donde los dos minerales pueden coexistir en equilibrio. ¿Se entiende? Sí. Sí. Sí, Bueno, no estoy convencido, pero bueno, ya más lo puedo hacer. ¿Sí? Esas son las dos situaciones. O que la química sea diferente, que pasa, o que acudamos al grado de libertad igual a 2 de un sistema metamórfico, en cuyo caso tenemos biotita y granate que están en equilibrio los dos, pero no en un punto determinado, sino en un amplio rango de temperatura, y siguen estando en equilibrio. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, después, en todo caso, les recomiendo, y lo podemos ver en una consulta si quieren, vemos esto mismo con, al lado ponemos el diagramita este de los grados de libertad, para que lo terminen de entender. Pero yo creo que más o menos debe quedarles claro. Y para terminar de aclarar, vamos a trabajar con estos dos sistemas. ¿Se acuerdan? Este lo habíamos visto antes. Este que está ahí arriba es esta que está acá, esta ecuación. Clorita, muscovita más cuarzo, da granate, biotita y agua. Es esta que está acá. En este sistema, temperatura por un lado y relación hierro-magnesio por el otro, es decir, es un diagrama a presión constante, en la que yo elimino muscovita y elimino biotita simplemente para simplificar el diagrama, ¿no? Funciona igual, más complicado, pero así lo podemos entender y funciona cuando lo complicamos también. Granate y agua acá, ¿ves? Granate y agua está acá, y clorita y cuarzo está acá, esta otra parte de la ecuación. Fíjense, tenemos temperatura, ¿sí? Va aumentando en este sentido, y relación hierro-magnesio en este otro que está acá. Si nosotros partimos de esta parte, de la parte izquierda de la reacción, estamos acá. Tienen un granate y una clorita de una determinada relación hierro-magnesio. ¿Se acuerdan en el AFM, cuando la clorita
ocupaba un amplio rango, que podía tener mucho magnesio, mucho hierro, ¿sí? Sí, sí. Sí. Sí, dice. No, si lo tienen por ahí a mano, fíjense, pero en el AFM, la clorita abarcaba un enorme, cruzaba casi completamente al diagrama AFM, Profe, porque es un había montón veces, de verde. Nosotros. eh, Creo que sí, verde. claro, pero por eso lo tienen claro, la clorita podía ser muy rica en hierro o muy rico en magnesio. En este ejemplo nosotros hemos tomado una clorita con una determinada relación, ¿sí? X, no nos importa cuál. Aumenta la temperatura, aumenta la temperatura, aumenta la temperatura, hasta que llega al valor de T1. Cuando llegan al valor de T1, esa clorita reacciona con el cuarzo para formar granate. Pero fíjense, como cuando hablábamos del sólido y el líquido de Niña, todo este campo pintadito de gris es un campo en el que coexiste clorita, cuarzo y granate. Por supuesto, a medida que aumenta la temperatura, cada vez hay menos clorita, cada vez hay menos cuarzo y cada vez hay más granate. Hasta que alcanzamos una temperatura T2, donde ya desaparece la clorita y todo lo que sigue para arriba ya es granate con liberación de agua. Se llama reacción continua, volvamos acá, se llama reacción continua porque está todo este rango de composición, de presión y de temperatura, ya vamos a ver después con la presión, pero es todo este rango en el que coexiste clorita, cuarzo y granate, ¿sí? En realidad están coexistiendo clorita, cuarzo, granate, muscovita y biotita, ¿no? Para hacer completa la ecuación. ¿Me siguen? Acá no había nada de granate, no había nada de granate. Ahora, aquí aparece granate. Y aquí hay cuarzo, clorita, sí, clorita y granate. Hasta que llega acá. Y en ese punto, si sigue aumentando la temperatura, ya no hay más clorita. Ya salimos del rango de la clorita y entramos solamente a la del granate. Y este mismo diagrama lo podemos representar, o esta misma ecuación la podemos representar en este otro, donde mantenemos fija la composición y en un diagrama típico de temperatura, presión, como lo que ya estamos acostumbrados. ¿Sí? Entonces, acuérdense que tenemos la composición fija, que estamos y a un valor de 0,5, que corresponde al T1, digamos, cuando esa relación magnesio sobre hierro más magnesio es igual a 5, que es la que corresponde a la relación entre clorita y granate, acá aumenta la temperatura, llega a este punto, y ahí había clorita y cuarzo, y en este punto aparece otra vez clorita, cuarzo y granate. Y sigue apareciendo exactamente lo mismo hasta la temperatura 2. Y la temperatura 2, hacia la derecha, ya tenemos granate. ¿Sí? ¿Ven? Sí. Bueno, esto que está representado acá es lo mismo que veíamos nosotros con los diagramas de agua para cuando explicábamos los 2 grados de libertad del sistema. Acá se ve claramente que aquello que habíamos visto en esa clase es real y tiene lugar y tiene uso en las reacciones continuas, ¿sí? En la que no hay un mineral que simplemente reacciona para dar lo otro, como la primera de las reacciones que habíamos visto, sino que hay un rango de presión y temperatura en la que coexisten todos los minerales involucrados en la reacción, ¿sí? Es decir, cuando nosotros veamos que aparece un granate y nosotros decimos, bueno, se formó por clorita que reacciona con la muscovita, siempre en presencia de cuarzo, lo que está produciendo o cómo se origina ese granate a partir de ellas es por una reacción continua como la que acabamos de ver. ¿Sí? Sí. Bueno, espero que sí, porque ahora viene cada vez más complicado. No. Otro tipo son las reacciones de intercambio catiónico. ¿Sí? Esto creo que son cosas que conocen más. Son reacciones similares a las continuas, solo que aquí no aparece ni desaparece ninguna fase. ¿Sí?
sino que se mantiene constante la cantidad de todas ellas. Las reacciones de intercambio catiónico implican el intercambio recíproco de componentes entre dos o más minerales. Es decir, los minerales van a ser los mismos, ¿sí? Si yo miro el microscopio, voy a ver biotita y voy a ver granate. Pero, ¿qué ha pasado? Son reacciones en las que hubo un intercambio catiónico, ¿sí? ¿Qué cationes intercambian? Aquellos que tienen tamaño y carga similares. En rocas metamórficas, el más importante es el hierro más 2 y magnesio más 2, ¿sí? Entre los minerales ferromagnesianos, y por eso siempre damos y temamos con los ejemplos de granate y biotita. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, acá tenemos el extremo rico en hierro de la biotita, que se llama anita, reacciona con el piropo, que es el granate magnésico, para formar una biotita rica en magnesio, es decir, una flogopita, con un almandino rico en hierro. Como ven, se han ido intercambiando los contenidos de hierro y magnesio entre biotita y granate a medida que progresaba el metamorfismo, es decir, que aumentaban las condiciones de presión y temperatura. Y ello ocurre por dos motivos. Primero, no todos los minerales tienen la misma preferencia por uno u otro de los minerales sustituidos, ¿sí? Acá. Así, ustedes ven que hay diferentes minerales ferromagnesianos que están en equilibrio, que tienen diferentes relaciones entre el hierro y el magnesio, ¿sí? O lo que se dice normalmente tiene un cociente que relaciona la concentración de magnesio, que es igual al magnesio más sobre la suma de los magnesio y hierro, y esa relación es diferente para cada mineral. ¿Qué es lo que digo? Cada mineral va a recibir más o menos magnesio de acuerdo al cociente de cada uno de esos minerales. En el caso típico del magnesio, ven acá ustedes que la cordierita tiene preferencia para el magnesio. Si hay poco magnesio dando vuelta, todo va a entrar a la cordierita. Luego a la clorita, luego a la biotita, estaurita y finalmente al granate, ¿sí? Por eso es que hay minerales con más magnesio que otros, y ese intercambio tiene lugar en el intercambio de esos contenidos de magnesio se dan lugar durante las condiciones metamórficas, ¿sí? Y lo que más nos importa a nosotros es la segunda razón, el segundo motivo, que es esa relación entre el magnesio y el hierro, para un mineral particular, cambia con la presión y la temperatura, ¿sí? El efecto de cambiar la temperatura en un esquisto con biotita y granate es el de generar una reacción de intercambio entre granate y biotita, como el que acabamos de ver antes, ¿sí? A baja temperatura se da esta relación, y a altas temperaturas esta otra. Es decir, si yo tengo un granate, como dice, la preferencia del granate por el hierro se hace menor al aumentar la temperatura. Y el granate se enriquece en magnesio conforme la temperatura aumenta. Es decir, la cantidad de magnesio en un granate nos está dando una pauta de si se ha formado a baja o a alta temperatura. Y lo mismo vale para la biotita, ¿sí? Si yo hago microsonda y encuentro un valor de hierro y un valor de hierro y de magnesio en granate y de hierro y magnesio en biotita, puedo determinar qué cosa. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué se utiliza esta relación? ¿Para qué me interesa a mí saber si es que el granate tiene más hierro o menos hierro, o la biotita más biotita, más hierro? Para las condiciones. Porque, sí, exacto, exactamente, porque se lo utiliza mucho para geotermobarometría, porque los contenidos de hierro y de magnesio están perfectamente estudiados en este par principalmente.
No es el único, como ya hemos visto, pero sí es el más importante, el más difundido, sobre todo cuando se trabaja en rocas pelíticas. Si están trabajando en rocas metabasitas, por ejemplo, necesitamos otros geotermobarómetros, donde involucran orblenda, ortopiroxenos, etc. ¿Sí? Uno de las últimas reacciones es la de óxido-reducción. ¿Sí? Ustedes saben que varios cationes que forman minerales se encuentran en diferentes estados de oxidación, ¿sí? Como el hierro más 2 más 3, el cobre más 1 más 2, o el manganeso más 2 más 3. Bueno, las reacciones de óxido-reducción, o reacciones redox, como se las conoce, suponen cambios de estado de oxidación en alguno de los elementos. Y el elemento multivalente más importante en los procesos geológicos, sin duda, es el hierro, que lo podemos encontrar como hierro nativo, más 2 en su estado reducido, o más 3 en su estado oxidado. ¿Sí? Y la pareja redox más importante en los silicatos y óxidos formadores de rocas corresponden al hierro más 2 y más 3. Precisamente los óxidos de hierro más 2 y más 3, hematita y magnetita, se relacionan con esta reacción, ¿sí? Y en este gráfico se puede ver esa relación, ¿sí? Tenemos la relación entre hematita y magnetita, eh, eh, representada por esta línea que marca a más bajas temperaturas y mayor contenido de oxígeno disponible en ese metal, más rico en hematita, y cuando es más bajo, predomina la magnetita. Y en este gráfico también podemos ver que no solamente la relación entre hematita y magnetita, sino también esta otra línea que marca el límite o las reacciones entre magnetita y fayalita, y la última línea entre esa fayalita y el hierro en estado nativo. Estas son las reacciones que indican cada una de esas reacciones en condiciones de metamorfismo. Por eso también es importante, no solemos hacerlo porque ya el resultado lo obtenemos antes, pero sí es importante reconocer si los minerales, si los óxidos que están presentes son hematita, magnetita, fayolita o de última hierro en estado nativo, digamos. ¿Sí? Son útiles para determinar las condiciones de metamorfismo, en este caso la temperatura a la que se ha formado. Y digo que normalmente nosotros no llegamos a esto porque con alguna de las otras reacciones, con la aparición de biotita, la desaparición de clorita, o etcétera, etcétera, ya tenemos suficiente información como para determinar las condiciones en las que se ha formado esa roca metamórfica. Bueno, hasta ahí. ¿Preguntas, dudas? ¿Alguno despierto? Mm.